Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias y bienvenidas a todos y todas a este webinar de impuestos verdes en México. Espero que estén muy bien. Vamos a dar unos 5 minutitos en lo que se terminan de conectar los demás asistentes. Eh, entonces, ahorita los vemos. Listo, entonces no sé si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Mientras ya nos quedan 2 minutos para comenzar, aprovecho para recordar el programa que tendremos el día de hoy, que comienza con primero una bienvenida y un repaso con la. Creo que se cortó. Sí, sí, ¿verdad? Se cortó. Sí, sí se cortó. A ver, permítanme. Bueno, se cortó mi compañero Esteban, que es el moderador el día de hoy, pero les doy una breve explicación de lo que va a ser el programa del día de hoy. Como lo sabemos, tenemos lo que es la bienvenida. Después continuamos con lo que es construyendo un futuro sostenible, que es la parte en la que yo voy a estar presentando. Después tenemos lo que es a nuestro invitado, que son México CO2, que va a estar presentando su presentación de mercados de carbono y la compensación de emisiones. Y finalmente vamos a tener lo que son la ronda de preguntas. No sé, todavía no se conecta mi compañero Esteban, pero bueno, me va a tocar darme mi propia presentación. Yo soy Ana Paola Martínez, soy ingeniera en desarrollo sustentable del Tecnológico de Monterrey.
cuento con experiencia en lo que son los proyectos de investigación y análisis de información en materia de sustentabilidad. Actualmente soy analista de proyectos en la empresa aquí de Proyecto Impacto y he participado en las diferentes cuantificaciones de huella de carbono de diferentes proyectos bajo la metodología de GHG Protocolo y la ISO 14064. Pero pues ya sin continuarle más, pero voy a empezar con la presentación. Bueno, primero que nada les quiero dar las gracias a todos ustedes que se conectaron y a todos ustedes que se inscribieron para este webinar. El objetivo principal de todo esto es que pues ustedes puedan tener un conocimiento más a fondo de lo que son los impuestos verdes, ya que hasta cierto punto es un tema relativamente nuevo en México y de igual manera está tomando cada vez más relevancia a nivel mundial y pues es muy importante que tener en cuenta estos temas ambientales, ya que año con año y día con día empiezan a surgir nuevos temas y tener esto como dentro de nuestro radar pues es algo muy importante tanto pues personal como para las empresas. Antes de empezar como que qué son los impuestos y hacia quién van dirigidos, me gustaría dar como un, un, este, un contexto acerca de cuáles fueron las problemáticas por las cuales se empezaron a implementar estos mecanismos. Como sabemos, durante este último siglo, la población ha estado creciendo de una manera bastante grande, lo cual ha ocasionado que también va esto de la mano con la industrialización, y esta industrialización ha afectado, ha sido causante de los problemas que son como el cambio climático, la degradación ambiental o el calentamiento global. Y como sabemos, estos problemas son pues una de las principales amenazas en las que nos enfrentamos hoy en día, ya que ponen en riesgo tanto nuestra economía como nuestra salud y nuestras viviendas. Entonces, estos problemas ya los podemos empezar a ver hoy en el día presente, pero también se van a empezar a ver con más frecuencia y más intensos en el futuro. Es por eso que se empezaron a diseñar nuevas políticas ambientales, también se empezaron a incentivar procesos de mitigación y adaptación, tanto a nivel gubernamental como a nivel de empresarial. Y ya en un nivel un poco más personal, pues empezaron a generar estos cambios de cultura medioambiental, donde se empezó a enseñar a los niños y empezó a enseñar a las personas que es importante tener esta cultura de cuidar al medio ambiente, ya sea por ahorros energéticos, por cuidar el agua, por hacer composta, todo este tipo de acciones que ayudan a implementar al cuidado del medio ambiente. Y bueno, ahora ya hablando un poco más acerca de lo que son los impuestos, es importante saber cuándo y cómo surgen estos impuestos. Como les había comentado, durante el siglo XX empezó este gran boom de la comercialización y de la industrialización y se empezó a desarrollar principalmente en la Unión Europea, donde se empezó a ver como este gran crecimiento de industrias. Y no es hasta mediados del siglo XX que se empezó a ver los primeros problemas derivados a la contaminación y esto alertó a las autoridades y a los países industrializados de la necesidad de adoptar medidas de corrección. Uno de los primeros países que empezó a adoptar estas medidas de corrección fue Finlandia, que en 1990 hizo su primer impuesto al carbón. Y este impuesto ayudó a que las empresas, bueno, a que los gobiernos también empezaran a darse cuenta que pues sí es necesario empezar a hacer estos cambios dentro de su gobierno para que pues en un futuro no afectaran tanto pues a sus habitantes y también para que la industria no fallara a largo plazo. Y como podemos ver, pues tanto Noruega, Suecia, Dinamarca, pues ya empezaron también durante estos años a crear sus propios impuestos ambientales. Este gran evento ayudó también a que no solo que dentro de la Unión Europea pues empezaran a generar estos cambios, pero también que se hiciera tendencia a nivel mundial y que se empezaran también a generar estos impuestos dentro del continente americano, el continente asiático, dentro de pues ya un nivel internacional. Y es por eso que ahora ya a nivel internacional ya existen instituciones internacionales que tienen políticas de protección ambiental y empiezan a tener este tipo de regulaciones normativas
para que pues las empresas puedan empezar a generar empiecen a cumplir con este tipo de reglamentos con respecto al cuidado del medio ambiente. Una organización bastante importante que debemos de considerar es la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la cual es una de las principales organizaciones que tienen como bastante estructurado sobre qué son los impuestos ambientales. Y ellos tienen una definición de qué son los impuestos y esta dice que son los pagos obligatorios cuya base imponible presenta un efecto negativo sobre el medio ambiente. A lo que se refiere esto es que quien contamina paga. Y como darle un poco más de perspectiva a esta definición es que tú dando un ejemplo, es que una empresa que contamina o que emite emisiones, pues finalmente estas emisiones van a tener un efecto a la salud de miles de personas a su alrededor, ya sea de que una comunidad que está cerca o una población bastante grande. Entonces, es necesario que esta empresa de alguna manera pague estos efectos negativos que está teniendo con respecto a la salud humana de sus comunidades de su alrededor. Y ya hablando un poquito más acerca del contexto de México, desde 1995 México ya empezó a tener sus impuestos ambientales, pero principalmente a nivel federal. Como lo había mencionado, pues que en Europa se empezaran a crear estos impuestos, pues también se vino al continente americano y México fue uno de los principales países que empezó a implementar esto. Sin embargo, en el 2013 y 2014 ya se volvió a retomar estos impuestos ambientales y se empezaron a aprobar muchos más impuestos. Esto se debió a que principalmente pues se vio que la población mexicana empezó a crecer bastante rápido y esto significa que van a empezar a consumir más productos, las industrias van a empezar a consumir más reservas naturales y esto iba a tener un efecto negativo si es que no se hacía una gestión correcta de los recursos naturales y de la manera en que se están emitiendo y se está contaminando el mundo y el país en general. Es por esto que ahorita actualmente México cuenta con 11 estados, de los 32 estados del país, 11 estados cuentan con impuestos ambientales y estos problemas ambientales suelen diferirse entre distintas regiones del país, ya sea debido a su naturaleza geográfica o a la diversificación de sus actividades productivas. Esto se refiere a que, más que nada, no va a haber la misma cantidad de impuestos en un estado que el otro. Por ejemplo, en el estado de Baja California cuentan ahorita, por el momento cuentan con un impuesto y en Nuevo León cuentan con más o menos 4 o 5 impuestos. Y esto se refiere más que nada como a que, pues en Nuevo León es un estado que tiene bastante industria y pues puede tener más efectos negativos contra el medio ambiente con respecto a California. Y ya me voy a meter un poquito más a detalle en lo que los impuestos para cada uno de los estados, bueno, más que nada como de categorías generales. Y voy a empezar con lo que es el impuesto ambiental por la extracción y aprovechamiento de materiales. Aquí, de los 11 estados que cuentan con impuestos ambientales, 8 cuentan con el impuesto que es para la extracción y aprovechamiento de materiales. Hicimos una distinción del color de los estados. Como podemos observar, los estados que cuentan con estos impuestos son Baja California, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Querétaro, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo. Aquí hicimos una distinción de los colores, ya que los impuestos a veces pueden ser muy específicos para cada estado y dependiendo de la actividad que se realice en ese estado, pues se le va a imponer ese impuesto. Como por ejemplo, en Baja California, si ese estado hace una extracción y aprovechamiento, entonces se va a tener que pagar ese impuesto. Pero en Nuevo León, si una empresa hace o la extracción o la explotación o el aprovechamiento de los recursos, se le va a poner este impuesto. Y finalmente, los otros estados, si con que hagan nada más la actividad de extracción, pues se le va a poner este impuesto. Aquí tenemos una lista de los materiales específicos para cada uno de los estados. Y ustedes se preguntarán tal vez de que, pues, ¿quiénes son sujetos a estos impuestos, no? O cómo voy a saber si yo soy sujeto a este impuesto. Si tu empresa si formas parte, si eres una persona física o moral que tiene este tipo de actividades de extracción de extracción del suelo o subsuelo de estos materiales específicamente en cada estado, entonces tú
es necesario que tú pagues este impuesto ambiental. Y luego, una vez que sabemos que digamos, por ejemplo, en el estado de Baja California, si tu empresa hace una extracción del suelo de los pétreos, entonces es necesario que pagues este impuesto. Una vez que ya sabes que pues tu empresa es necesario pagarlo, entonces se le va a cobrar una tasa o una cuota, y esta cuota va dependiendo con respecto a cada estado y es también con respecto al volumen de metros cúbicos del material extraído. Después tenemos lo que es el impuesto ambiental por la emisión a gases a la atmósfera. Los estados que tienen que cumplir con este impuesto son los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Guerrero, Estado de México y Yucatán. Aquí las personas que son, bueno, los que son sujetos a este impuesto son las personas físicas o morales que cuenten con fuentes fijas dentro del territorio o también que cuenten con procesos productivos que se desarrollen dentro del estado. Y algo muy importante de que destacar aquí es que la manera en que se va a saber que si tu empresa o no va a ser parte de este impuesto es si generan el REDC. El REDC, dentro del REDC tú tienes que medir cuántas emisiones o cuántos contaminantes generaste durante el año. Entonces, si tu empresa forma parte de este grupo de empresas que tienen que cumplir con el REDC, entonces eres parte de generar y de pagar estos impuestos. Estos contaminantes, como podemos observar, pues difieren entre cada uno de los estados y una vez que ya sabemos que eres parte de sujeto a este impuesto, entonces también se tiene que realizar una cuota y depende de cada estado la cantidad de esta cuota y finalmente se representa con respecto a la cantidad de toneladas de CO2 equivalentes emitidas a la atmósfera. Después tenemos lo que son los impuestos ambientales por la disposición y almacenamiento de depósitos de residuos. Los estados que generan que tienen que tener estos impuestos son Zacatecas y Guerrero. Los tipos de residuos que se generan por medio de este impuesto son los residuos tóxicos o peligrosos y son sujetos a impuestos las personas físicas, morales o unidades económicas que sean residentes del estado y que generen residuos tóxicos o peligrosos que hagan efecto en la salud humana o a los ecosistemas o también al equilibrio ecológico del estado. Entonces, una vez que se empiezan también a observar estos tipos de residuos, pues se tiene que realizar una cuota con respecto a la cantidad de toneladas de residuos que son depositados o almacenados dentro del estado o dentro de tu empresa. Y tenemos también lo que son los impuestos por contaminantes al agua. De igual manera, las personas que son sujetos a estos impuestos son las personas físicas, personas morales o unidades económicas dentro del territorio de estos estados específicos, que son Nuevo León, Zacatecas y Yucatán. Y se les genera si realizan las actividades de depósito, de desecho, descargue de agua dentro del territorio. Y estos son los contaminantes que se toman en cuenta por si es que se generan, por si es que depositan estos contaminantes dentro del agua y se va a realizar una cuota dependiendo de cada estado, como he mencionado, puede ir difiriendo entre cada estado, y es con respecto a la cantidad de metros cúbicos de agua afectadas. Finalmente, tenemos lo que son los impuestos por el suelo, por los contaminantes al suelo y el subsuelo. Este es bastante similar al pasado, al del agua, donde también son las personas físicas, las personas morales o unidades económicas que se encuentren dentro del territorio del Estado que hagan un desecho, un depósito de esta lista de contaminantes dentro del Estado. Finalmente, también se realiza una cuota dependiendo de cada estado, dependiendo de la cantidad de miligramos por kilogramo de contaminantes realizados por cada 100 metros cuadrados en el territorio de su industria. Bueno, ya para finalizar, las conclusiones que tenemos para dentro de lo que son los los impuestos ambientales es que no es que el gobierno busca que los impuestos ambientales empiecen a generar más y empiecen a quitarles el dinero a las empresas. Lo que buscan más que nada es que pues las empresas empiecen a tener como una mejora de prácticas ambientales, que empiecen a tomar como conciencia más que nada de que es necesario tal vez cambiar las tecnologías con las que cuentan a tecnologías más limpias
y que estas tecnologías limpias ayuden a reducir sus emisiones. Y tener esta reducción de emisiones, pues ya no va a ser tan necesario el tener que pagar estos impuestos. Entonces, pues por eso mismo es necesario mejorar las prácticas ambientales dentro de la empresa, realizar como un análisis dentro de toda su cadena de valor y ver cuáles son los puntos claves que son necesarios para poder empezar a reducir estas emisiones. También es importante tener conciencia de la protección al medio ambiente, o sea, porque sabemos que finalmente todas estas cosas que están saliendo de las industrias, pues van a afectar al medio ambiente y pues a largo plazo pueden tener pues efectos bastante negativos, tanto en la salud humana pues como al ecosistema. Y pues lo que buscamos más que nada es que México sea un país donde pueda ser sustentable a largo plazo y que pueda subsidirse o pueda de que ayudarse a sí mismo con todos los recursos que tenemos y pues no afectar al medio ambiente más que nada, ¿no? Finalmente, tenemos lo que son reducir las emisiones y pues también lo que se busca es que las empresas ya empiecen como a ver cómo medir sus huellas de carbono, cómo cambiar este tipo de tecnologías limpias, ya que pues este tipo de legislaciones y este tipo de normativas no es algo que va a acabar el día de hoy, sin embargo van a seguir creciendo y tal vez se van a poner más difíciles de seguir. Entonces, ya empezar a tener esta conciencia dentro de tu empresa y decir como, bueno, voy a empezar a medir mi huella de carbono, voy a empezar a hacer estos cambios dentro de mi empresa, va a ser un gran beneficio a largo plazo, igual porque los inversionistas o de que otras empresas van a ver que estás preparado para este tipo de cambios tan bruscos que van a ver con respecto al cambio climático y pues va a ser bastante beneficioso y va a ayudar a tu empresa a largo plazo. Y eso sería todo de mi parte. No sé si Esteban ya se conectó, si Li- no se ha conectado. Sí, no, listo. Muchísimas gracias, Ana, Ah, por tu participación. La perfecto. verdad es que los pude seguir ahí un poquito con la presentación. Te agradezco un montón todo el repaso que hiciste sobre los impuestos verdes. Y ya estamos de vuelta aquí. Ahí Perfecto. disculparme con la audiencia que se nos cayó el internet, pero listo. No, Eh, no te preocupes. Vamos a comenzar con la siguiente presentación, con México CO2, que como les comentaron hace un ratito, no sé si pudieron platicarles un poquito más sobre esta plataforma, que es una plataforma que opera en los mercados ambientales y facilita la transición de México hacia una economía baja en carbón. En esta ocasión nos acompaña Carlos Sánchez, quien es coordinador comercial de México CO2 y ha llevado la coordinación de múltiples transacciones de créditos de carbono en mercados voluntarios y regulados de Latinoamérica y nos va a platicar un poquito sobre lo que son los mecanismos de compensación de carbono, cómo funcionan estos impuestos, en dónde están vigentes y un repaso de la legislación y todo esto que está sucediendo a nivel mundial también. No sé si Carlos estás por ahí. No lo escucho, no sé. Ahí está ya. Listo, Carlos. Estás en mute, me parece. Buenísimo. Ahora sí, creo que ya se Súper. escucha bien, ¿verdad? Sí, listo. Adelante. Ahora Perfecto. sí que todo tuyo. No, pues primero que nada, es un gusto estar aquí platicando con ustedes, especialmente pues también, ¿no? Con los compañeros de Impacto Cero, ¿no? Que están haciendo un trabajo muy interesante. Y bueno, después de esta tan interesante presentación que ya nos dio Ana sobre los impuestos ambientales, yo me voy a enfocar un poco más en lo que son los impuestos a las emisiones, ¿no? Y lo que son los mercados de carbono, porque al final de cuentas van muy relacionados. Entonces, no sé si podemos pasar al siguiente slide. Como lo comentaba hace un momento, los impuestos a las emisiones de gases de efecto invernadero están muy relacionados con los mercados de carbono. No sé si alguien ya haya escuchado anteriormente qué son los mercados de carbono. No sé si puedan levantar por ahí su mano. Carlos, se escucha un poco No, pues cortado. justo, ahorita lo vamos a platicar en Ah, sí. un momento. Ok. Entonces, como les comentaba, ¿no? Los mercados de carbono han sido un tema bastante sonado en los últimos meses, especialmente en México. ¿Y qué es?
¿no? ¿Qué es al final los mercados de carbono? Bueno, pueden ser definidos como un conjunto de diferentes sistemas de comercio que los gobiernos, empresas o individuos emplean para comprar o vender productos que representan toneladas, ya sea capturadas o mitigadas de gases de efecto invernadero. Como bien lo comentaba, por ejemplo, Ana, hace unos momentos, pues esto nace con esta urgencia de hacer algo frente al cambio climático. Y cuando hablamos de mercados de carbono, también es muy importante mencionar que existen dos tipos de mercados. Los primeros que están relacionados con esto que se llaman impuestos al carbono, que entran en esa categoría de mercados regulados, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Y por el otro lado tenemos a los mercados voluntarios. Pero ahorita vamos a ir más allá. Podemos pasar a la siguiente slide. Otra más por ahí. Perfecto. Y bueno, ¿qué es esto de los impuestos al carbono? Ana ya lo definía muy bien hace unos momentos, que en teoría lo que buscan es hacer que quien contamine pague. Y bueno, la verdad es que creo que ahorita está de más hablar un poco más de qué son estos, porque ya lo describió muy bien Ana, pero sí me gustaría platicarles de cuál es el panorama actual de los impuestos al carbono en México. Porque como podemos ver en el mapa, cada vez están siendo más utilizados y probablemente si yo hubiera platicado con ustedes hace un año, este mapa estaría un poco menos coloreado, ¿no? Cada vez estos impuestos están más presentes en muchos estados, ¿no? Hoy, por ejemplo, este impuesto, o más bien dicho, este año fue el primer año en donde el estado de Querétaro lanzó el impuesto a las emisiones de gases de efecto invernadero que estuvo operativo. Y fue bastante polémico, ¿no? Especialmente por la tasa de impuesto que manejaba, que es de cerca de 539 pesos aproximadamente. Al final, este impuesto estaba en UMAS. ¿Pero por qué son relevantes? Bueno, pues al final de cuentas, todas las empresas que hoy en sus actividades productivas están generando emisiones de gases de efecto invernadero van a tener que pagar por ello. A lo mejor y existen empresas que emitan 100, 200 toneladas en donde probablemente este impuesto no pueda ser representativo, pero muchas empresas de hoy del sector industrial que emiten miles de toneladas se van a ver afectadas por este impuesto. Entonces, la gran pregunta también aquí y que vamos a platicar un poco más adelante de ello es, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para prepararnos ante estos impuestos? Como lo podemos ver en esta tabla, también otro punto muy interesante, que los impuestos tienen diferentes tasas impositivas, ¿no? Vemos, por ejemplo, impuestos como el del Estado de México, que es de 43 pesos, el de Tamaulipas, que en su momento fue de 288, ¿no? Y el de Querétaro, que hoy es bastante alto, ¿no? Hoy en día, justamente, el impuesto en Querétaro es probablemente uno de los más sonados, pero también, y eso es algo que me gustaría mucho recalcar, ¿no? Hay otros impuestos que ya se están generando, eh, que ya han sido aprobados por el Congreso y que muy seguramente, o más bien dicho, el siguiente año vamos a estar hablando también de ellos, porque ya entren en operación. Y uno de ellos, pues, es el impuesto en Guanajuato, ¿no? Que esperamos que este año, pues, se publique un poco más de información sobre este impuesto por parte del Estado y que, bueno, sin duda alguna va a entrar en operación el siguiente año, este año que viene. Entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente slide. Como les comentaba, todo este tema de los impuestos al carbono, la verdad es que no es un tema aislado. Probablemente hace algunos años nosotros pensáramos, no, bueno, pues esto probablemente no vaya a llegar, no me vaya a afectar. Pero cuando vemos el panorama internacional en general, a esto le decimos mecanismos de precio al carbono, vemos que es algo que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Probablemente hoy, si nos están escuchando de algún otro estado que en donde no se esté platicando sobre este impuesto, pues muy probablemente en los siguientes años se va a iniciar a platicar de esto y probablemente puede existir un nuevo impuesto en su estado. Entonces, aquí lo que me gustaría recalcar es que es un mecanismo de precio del carbono que está a la vuelta de la esquina, el cual tenemos que empezar a considerarlo en nuestra planeación como empresas, que no podemos seguir operando pensando que simplemente podemos seguir emitiendo gases de efecto invernadero sin considerar este tipo de instrumentos, ¿no? Que al final, pues digo, para ser sincero, a nadie le gusta tener un impuesto, ¿no? A nadie le gusta pagar. Entonces, tenemos que empezar a considerar esto, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿cómo nos empezamos a preparar para ello? Bueno, para esto tenemos, por otro lado,
otro tipo de mercados que se llaman los mercados voluntarios, que se le dicen también mercados de precumplimiento, porque de cierta forma nos ayudan a empezar a pensar en estos mecanismos que nos pueden ayudar a sentir un poco más ligero estos impactos de los impuestos al carbono, ¿no? Y ahora sí vamos a pasar al siguiente slide. Que, bueno, como un apunte también me gustaría mencionarlo. Dentro de los mercados de carbono, los impuestos a las emisiones de gases de efecto invernadero no son el único instrumento de precio al carbono, ¿no? También existen otros mecanismos como lo son los sistemas de comercio de emisiones, que hoy, por ejemplo, también, o bueno, en los últimos años había estado bastante sonado aquí en el país, pero bueno, digamos que es un sistema que por ahí está en pausa porque pues ya nunca fueron publicadas ciertas reglas de operación, pero bueno, sí es otro instrumento que tenemos que tenerlo en cuenta por ahí. Y bueno, como les comentaba, cuando hablamos de mercados de carbono, hay dos tipos de mercados. Unos son los mercados voluntarios, unos son los mercados regulados, en donde, como su nombre lo decía, ¿no? Estamos obligados a nosotros participar en ellos, ¿no? Porque tenemos por ahí algo que nos está obligando a hacerlo. Y dentro de estos mercados pues, están los, como su nombre lo dice, y nosotros somos voluntarios de participar en ello, porque nadie nos, nadie nos está obligando. La verdad es que para explicar cómo funcionan es bastante sencillo. Por un lado, están todas esas empresas que hoy contaminan, que hoy generan gases de efecto invernadero. Tenemos algo que se llaman proyectos de carbono. ¿Qué son estas cosas que se llaman proyectos de carbono? La verdad es que estoy un poco la duda. Este, bueno, pero bueno, espero que no se corte un poquito después. A mí me gusta mucho hablar de un proyecto de carbono y empezar poniendo como ejemplo los bosques. Porque bueno, todos en la primaria o en la secundaria aprendimos que los árboles capturan el CO2 de la atmósfera y la almacenan en su corteza, ¿no? Entonces, como que estamos bastante familiarizados con este proceso, ¿no? Con este pues, servicio también que aportan los árboles. Entonces, ya hemos dicho, ¿no? Los árboles capturan el CO2 de la atmósfera y lo pueden almacenar. Y aquí viene la clave. Nosotros podemos medir cuánto CO2 están almacenando dentro de su corteza. Entonces, si nosotros podemos medir cuánto CO2 están almacenando, podemos también medir si como consecuencia de ciertas actividades adicionales que nosotros hagamos en estos bosques, por ejemplo, podar los árboles para que puedan aprovecharse mejor, talar a lo mejor, curiosamente, ¿no? Talar a lo mejor algún árbol para que no exista competencia y el árbol de al lado crezca de una forma más frondosa y mejor. Si generamos ciertas actividades de mejoramiento dentro de estos bosques, podemos hacer que capturen más CO2 a la atmósfera y podemos medir eso. El resultado de esa que nosotros realizamos en estos bosques puede ser medido y, por ejemplo, ¿no? Si decimos que este bosque capturó 20,000 toneladas de CO2, pues bueno, aquí viene la clave. Cada tonelada será equivalente a algo que se llama créditos de carbono. Si por ahí algunas veces se dice bonos de carbono, donde me gustaría mencionar que no es muy correcto decirle bonos de carbono, vamos a decirle créditos de carbono. Entonces, tenemos que un bosque ya va a tener 20,000 créditos de carbono, comprar esos créditos de carbono. Bueno, pues esos créditos de carbono van a ser adquiridos por todas esas empresas que buscan competir. Creo que estamos teniendo ahí un problemita con el audio. Carlos, no sé si nos ayudas ahí con tu internet o algo.
ya estamos, creo, próximos a terminar las láminas. Igual creo que hay un poco como de interferencia por parte, o sea, que Berenice, Andrea y Eduardo nos han dicho que se corte el audio. ¿Tú, Carlos, nos escuchas bien? Eh, Vaya, bueno, qué lástima que no pudimos continuar con la presentación. Eh, si quieren, pasemos a la ronda de preguntas, que yo veo que hay un par ya compartidas aquí en el chat y que podamos platicar un poquito más. De todos modos, no se preocupen, nosotros les vamos a estar compartiendo Quizás sus emisiones. toda la En- presentación, eh, todas las presentaciones del día de hoy. Eh, entonces, si quieren, vamos con, Hola, con ¿qué las tal? preguntas. ¿Ya Ahí, se escucha mejor? Carlos, Ahí está Carlos. no, Hola, la ¿qué verdad es que tal? se No. escucha bastante entrecortado. No te preocupes, Carlos. Ok, perfecto. Sí, si quieren, pasamos a las preguntas. Yo vi un par ahí en el chat, eh, para que podamos estar respondiendo estas últimas. Y si tienen alguna pregunta extra o algo que quieran tener alguna consulta que podamos responder, ya sea por el chat o por el audio, adelante. La primera nos pregunta Didier Vargas. ¿Existe alguna página o sitio web en donde se puedan ver la lista de todos los impuestos que aplican en cada estado? Sí existe una que resume bastante los impuestos, la cual es la de PwC, así como que resume bastante bien los impuestos. Sin embargo, yo recomiendo que entren a cada uno de los estados que están listados y investiguen específicamente por cada estado cuáles son los impuestos, porque ahí sí se puede hacer un poco más detallado de qué es lo que se necesita, pero así una lista general, yo os recomendaría la página de PwC, igual aquí se las comparto. Pero sí, eso es, ya que, o sea, ya que si te metes a cada página de cada estado, ahí también te puede venir la cuota específica de las tasas necesarias. Dice que también Carlos dice que también en la página de México CO2 también encuentras un reporte de cada estado. Sí, esa es la respuesta. Esteban está sin Otra micrófono. pregunta, sí. Otra pregunta, de Eduardo. ¿Existen organismos o mercados voluntarios de compra de bonos de carbono, créditos de carbono? Ahí Carlos nos estaba platicando un poco de eso, pero ahí no sé si puedas. Pues, espero que se escuche, que creo que igual se va a seguir escuchando un poco entrecortado. Si no, voy a escribir la respuesta en el chat también. Parece que te escuchamos un poco mejor. Si quieres, adelante, Carlos. Buenísimo. Sí, de hecho, nosotros como México CO2 ayudamos a varias empresas a compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero, que es justo, ¿no? Principalmente ayudamos tanto en el mercado voluntario como en los mercados regulados. Entonces, pues simplemente tú puedes acercarte con nosotros. Al final, algo que por ahí ya no terminé mucho de decir es que no solamente existen los proyectos forestales para compensar las emisiones. Eh, Puedes compensar tus emisiones a través de diferentes tipos de proyectos, por ejemplo, proyectos de energía, proyectos de tratamiento de residuos, etcétera. Gracias, Carlos. Ahí, Jorge, adelante, si tienes alguna duda. Hola, buenos días. Buenos días, Carlos. Oye, mi duda va dirigida hacia el sistema de comercio de emisiones. Tengo entendido que estaba en el periodo de prueba. Solamente, mi duda es, ¿ya empezó o cuándo empezará el sistema de comercio de emisiones? Y la segunda es, también veo que está dirigido al sector industria y energía. Más que nada los que tienen arriba de 100.000 toneladas de CO2 equivalente. Si la empresa en la que estoy trabajando no es de estos sectores, pero probablemente emita esas toneladas, también está obligado a estar en el sistema de comercio. Pues mira, muy buena pregunta, Jorge. La verdad es que también todos nos hacemos la primera pregunta de cuándo va a iniciar este sistema de comercio de emisiones. Originalmente se estaba planteado de que este año ya surgieran las reglas de operación, ¿no? Porque la fase piloto ya ha concluido, entonces este año tuvieron que surgir las reglas de operación.
Pero bueno, es lo que todos seguimos esperando, ¿no? Que salgan, que haya algo por ahí, ¿no? De parte del gobierno federal. Y por otro lado, respecto a las empresas, principalmente, o sea, sí empresas que emiten más de 100.000 toneladas, pero tienen que ser fuentes fijas. Entonces, aquí esa sería la pregunta, ¿no? Si son fuentes fijas, sí Ah, ok, van a ok. entrar, ¿no? No, mira, de hecho, la principal fuente que podría ser serían de alcance 2, ¿verdad? Por energía comprada. En este caso no son fijas, entonces, pues imagino que no entraría la empresa para el comercio de emisiones, ¿verdad? Para este sistema de comercio. Sí, no, muy probablemente no. Ok, ok, ok. Muchas gracias. No, nada que Listo, si quieren pasamos a una última pregunta de aquí que nos está escribiendo el chat. Eh, ¿Cuál es la perspectiva futuro respecto a los SER? Eh, Ahí no sé, Carlos, si tienes... sí, con gusto. Pues bueno, perspectiva en respecto a, bueno, es que a ver, por ejemplo, sí, depende, depende mucho, por ejemplo, también de en qué lugar lo estemos viendo, ¿no? En México y a nivel internacional en general, las perspectivas, por ejemplo, de oferta de estos certificados de reducciones de emisiones, pues es que sigue aumentando, ¿no? Y tiene mucho que ver con el tema de la sesión de día, que son los impuestos al carbono. La verdad es que en los últimos meses lo que ha dinamizado la demanda de estos créditos de carbono han sido estos mecanismos de precio del carbono, ¿no? Entonces, es muy probable que en años futuros no se alcance a cubrir esta demanda por parte de los proyectos que hoy existen, ¿no? Entonces, bueno, esto probablemente tendría un impacto también en los precios, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos es lo que yo te podría decir. Aunque probablemente no se alcance a cubrir esta demanda, la verdad es que siguen creciendo muchísimo el número de proyectos que se están desarrollando, especialmente en proyectos forestales aquí en México, ¿no? Y bueno, creo que aún existe un amplio espacio para proyectos de energías, por ejemplo, ¿no? Pues listo, muchísimas gracias Carlos ahí también por tu participación. Antes de irnos me gustaría que, pues, si pueden prender sus cámaras y tomarnos una foto para, pues, el testimonial de que estuvimos aquí. Agradecerles a todos su asistencia, disculparnos ahí las fallas técnicas. Esperemos tener una nueva oportunidad también para estar platicando con todos ustedes sobre lo que pues, está haciendo Proyecto Impacto y México CO2. Y ahí les estaremos dando pues, más noticias sobre nosotros. No sé si ahí todos los demás pueden prender sus camaritas. Nos faltarían unas 3, 4 personas, pero veo que están desconectando. No sé, de ahí, Dani. ¿Listo? Listo. Pues muchísimas gracias. Una vez más Muchas les agradezco su gracias. asistencia. Y Ana, Carlos, un gusto haber estado aquí con ustedes. No, Pues, muchísimas gracias, Esteban.